Un policía se considera el rey de su pequeño reino, el barrio suburbano de Oakwood Hills. Ha vivido y trabajado aquí lo suficiente como para conocer las reglas. Sabe quién pertenece aquí y quién no. Entonces, una mujer negra apareció de la nada, mudándose sola a una de las casas más bonitas de Oak Street. Eso lo inquietó. ¿Cómo? ¿De dónde salió el dinero? Tenía que haber algo sospechoso. Alguien como ella no podía haber conseguido algo así honestamente, pensó. Y él, como custodio de esta zona, sentía que era su derecho, incluso su deber, preguntarle quién estaba al mando. Una pequeña cuota de protección para asegurar que todo saliera bien era un hecho. ¿Quién es nuevo aquí y no debería ser considerado? Él pensó que era justo, pero ella se atrevió a negarse rotundamente. Una mujer negra se atrevió a decirle que no en pleno barrio, e incluso se atrevió a alzar la voz sobre leyes, sobre derechos. Ridículo. Él era la ley aquí. Ese insulto, ese desafío era imperdonable. Tenía que darle una lección. Tenía que hacerle saber las consecuencias de no saber cuál era su lugar. Los insultos, las maldiciones, salieron a raudales. Un lenguaje que creía que gente como ella entendería. Pero ella seguía sin tener miedo. Esa mirada seguía siendo odiosamente serena. Entonces tuvo que recurrir a medidas más contundentes. Un lenguaje que todos entendían. Sacó una pistola y la apuntó. No precisamente para disparar, sino para recordarle, para ver el miedo en sus ojos, para obligarla a someterse. Así era como siempre mantenía el orden. Pero entonces una sola llamada suya le heló la sangre. El arma pesaba. Un error fatal. ¿Con quién se había metido? ¿Qué consecuencias le aguardaban tras esa fatídica llamada? Su carrera, su libertad. Todo lo que tenía se desmoronaba por culpa de su propia estupidez y prejuicios. Escucha esta historia para presenciar la caída de un tirano y el precio que pagó por atreverse a menospreciar a los demás. La suave luz dorada de una tarde de otoño se filtraba entre los viejos robles, proyectando un cálido resplandor sobre las calles adoquinadas del barrio suburbano de Oakwood Hills. El barrio irradiaba una atmósfera tranquila y acomodada, con sus casas bien equipadas enclavadas tras jardines bien cuidados y setos frondosos. Para Olivia Vance, la clásica casa de ladrillo rojo de 2 plantas en el número 12 de Oak Street, donde se había mudado apenas unos días antes, prometía una pieza única, un refugio del estrés, los casos complicados y las decisiones que le exigían mucho trabajo en su sede de Washington, D.C. A sus casi 50 años, Olivia seguía esbelta y tenía un rostro afilado e inteligente. Las arrugas en las comisuras de los ojos no hacían más que acentuar la experiencia y la serena energía que emanaba. De pie en el porche, con unos cómodos pantalones beige y un suéter de cachemira color crema, una taza de té caliente en la mano, contemplaba en silencio su nuevo vecindario. La mudanza había sido agotadora, pero la sensación de respirar aire fresco y oír el canto de los pájaros en lugar de las bocinas la hacía sentir que había tomado la decisión correcta, al menos por ahora. Dio un sorbo a su té, entrecerrando sus ojos castaño oscuro, al ver una patrulla de la policía local pasar lentamente frente a su casa y detenerse al otro lado de la calle. Un policía blanco de unos 40 años se bajó. Era corpulento, de rostro tosco y cabello rubio. Se ajustó la gorra del uniforme y cruzó la calle a grandes zancadas, directo al porche. Olivia dejó su taza de té en la mesita que tenía a su lado, manteniendo la compostura, pero sintiéndose un poco cansada. Lo reconoció. Era un vecino a unas casas de distancia y también un policía que patrullaba la zona. Lo había visto varias veces desde que se mudó, y su mirada escrutadora y hostil le había llamado la atención. «Buenas tardes», dijo el oficial al acercarse, intentando sonreír, pero parecía forzado. Su placa de identificación decía M. Callahan. «Soy el oficial Mark Callahan. Vi que era nuevo aquí, así que pasé a saludarlo». «Bienvenido a Oakwood Hills. Hola, oficial Callahan». «Gracias»,
respondió Olivia con voz educada pero distante. Soy Olivia Vance. Vance, repitió Callahan, recorriendo con la mirada a Olivia y luego a la gran casa que había detrás. ¿Vives aquí sola? Debes tener un buen trabajo para tener una casa en esta zona. ¿A qué te dedicas?, preguntó, con preguntas tan inquisitivas que casi parecían un interrogatorio disfrazado. Olivia frunció el ceño ante la indiscreción, pero estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas. Solo soy funcionaria, respondió rotundamente, sin querer revelar su cargo a un desconocido, ni siquiera a un policía. Y sí, vivo sola. Callahan asintió, pero sus ojos aún reflejaban sospecha y juicio implícito. Parecía dudar de que una mujer negra pudiera ser dueña de una propiedad como esta en un barrio predominantemente blanco y acomodado. Un funcionario. Eso suena importante, dijo con un tono sarcástico. Entonces entiendes la importancia de la seguridad en el barrio, ¿no? Empezó a hablar de lo tranquilo que era Oakwood Hills, pero también peligroso, y de cómo la policía local a veces carecía de los recursos para garantizar una seguridad absoluta. Se describió como un hombre dedicado que vigilaba la zona incluso fuera de horario, actuando como guardia de seguridad no oficial. Luego fue al grano, con un tono más ambiguo. Ya sabes, Vance, los buenos vecinos suelen contribuir un poco para asegurar que el vecindario esté siempre bien cuidado. Una pequeña cuota, voluntaria, para el Fondo de Vigilancia Vecinal. Nos da, a la gente como yo, el incentivo y los medios para patrullar con más frecuencia y vigilar más de cerca casas como la suya, sobre todo a los recién llegados. Suelen ser muy amables con esto. ¿Entiendes? Olivia miró a Callahan directamente a los ojos. El supuesto fondo de protección vecinal y las cuotas voluntarias eran claramente una exigencia descarada de dinero para protección, usando su posición como policía para extorsionar a la gente, sobre todo a los recién llegados que consideraba fáciles de intimidar o que tenían algo turbio que ocultar. Su descaro y abuso de poder la indignaron y la despreciaron. Gracias por su preocupación, agente Callahan, dijo con voz aún educada, pero un poco fría. Sin embargo, confío en el sistema tributario y en los servicios públicos que presta la ciudad. Pago mis impuestos y espero recibir la protección adecuada de la policía. No creo que sea necesario ni apropiado pagar ninguna tarifa extraoficial adicional. La negativa discreta pero firme de Olivia borró la sonrisa irónica del rostro de Callahan. Sus ojos brillaron de ira y dolor. Nunca esperó que la mujer negra rechazara su propuesta con tanta crudeza. ¿En serio? Sonrió con suficiencia. Como quieras. Pero recuerda, aquí todo tiene un precio. Espero que nunca más necesites mi atención especial. Dejó la frase en el aire, luego se dio la vuelta, caminó rápidamente hacia la patrulla y se alejó, dejando a Olivia con una sensación de inquietud. Sabía que este encuentro podría no ser el final. Fiel a su presentimiento, solo 3 días después, un sábado por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín delantero, la patrulla de Mark Callahan apareció de nuevo. Esta vez no se detuvo a un lado de la carretera, sino que se metió directamente en la entrada, bloqueando la entrada. Salió del coche, ya no torpe, sino arrogante y furioso. Olivia dejó la regadera y se irguió, preparándose para el encuentro. Sabía que esta vez no habría más indirectas. «Tenemos que hablar, Vance», dijo Callahan secamente, sin siquiera saludar. «Te he dado unos días para pensarlo. ¿Qué opinas de lo de la cuota de protección que mencioné el otro día? No finjas que no lo entiendes. En este barrio, todos tienen que ser razonables para llevarse bien». Olivia cruzó los brazos sobre el pecho, con la mirada fija en Callahan, sin mostrar miedo. «Agente Callahan, pensé que lo habíamos dejado claro. Lo diré una última vez. No te pagaré ni un centavo, ni ningún fondo de protección que hayas inventado. Es ilegal, y estás abusando de tu posición». ¿Ilegal? Callahan se burló, con la cara roja de ira. ¿Quién dijo que era ilegal? Estas son las reglas aquí. Estas son mis reglas. Si no pagas, me estás faltando al respeto.
Estás faltando al respeto a las reglas de este barrio. Al ver la expresión decidida e inquebrantable de Olivia, la ira y los prejuicios despiadados de Callahan estallaron sin control. Se acercó a Olivia, tanto que ella pudo oler su sudor agrio y su aliento a cigarrillo. Empezó a proferir insultos y calumnias, sin ocultar ya su racismo y misoginia. ¿De dónde saca una mujer negra como tú el dinero para comprarse una casa tan grande y bonita como esta en Oakwood Hills? Gruñó, y su escupitajo casi le da a Olivia en la cara. Apuesto a que te estás liando con algún blanco rico, o que te dedicas a algún negocio sucio traficando drogas o blanqueando dinero o algo así. Eres tú la que está manchando todo este barrio. Olivia apretó los dientes, luchando contra la rabia que le invadía el pecho. Sintió que la sangre le subía a la cara. Nunca en su desafiante carrera se había enfrentado a un insulto tan directo y vil en su propia puerta. «Escucha», continuó Callahan, con la voz cada vez más áspera, y su mano venosa apuntando directamente a la cara de Olivia. «No eres bienvenida en este barrio. ¿Quién te crees que eres para sermonearme? ¿Qué demonios sabe una de leyes?», se burló con furia. «¿O quieres que revise tu casa por si hay algo interesante? ¿Quién sabe? Quizás encuentre pruebas de tus negocios ilegales». El corazón de Olivia latía con fuerza de ira, pero su racionalidad de veterana del FBI la mantenía tranquila. Sabía que no podía dejarse llevar por las emociones. Tenía que manejar la situación con inteligencia y seguridad. Retrocedió un paso, creando una distancia segura, con la voz fría como el acero. «Oficial Callahan, se está extralimitando. Está siendo abusivo, amenazante y cometiendo un grave abuso de autoridad. Exijo que abandone mis instalaciones inmediatamente. Si no lo hace, no dudaré en utilizar todos los medios legales necesarios para protegerme». Las duras palabras y la inflexibilidad de Olivia fueron como una bofetada al orgullo enfermizo de Callahan. No podía creer que una mujer negra a la que despreciaba se atreviera a alzarse y desafiar su autoproclamado poder absoluto en este ámbito. La ira, la humillación y el vago temor de ser denunciado ante sus superiores lo hicieron perder la cabeza. Decidió que debía recurrir a la medida definitiva para sofocar esta resistencia, para que Olivia temiera y se sometiera. En un acto de locura y desesperación, Mark Callahan metió la mano en la funda de su cadera y sacó su brillante pistola Glock. No apuntó directamente a Olivia, pero el cañón negro la apuntaba clara y amenazantemente. Estaban a solo unos metros de distancia. El aire era denso. El canto de los pájaros parecía haber cesado. «¿Crees que no me atrevo a hacerte algo?», rugió Callahan, con la voz llena de ira y la mano que sostenía el arma temblando ligeramente. «Aquí, yo soy la ley. Lo diré otra vez. O me pagas por protección o te arrepentirás. Puede que solo te lo advierta hoy, pero no me hagas volver. Un accidente desafortunado puede ocurrirle a un recién llegado que vive solo como tú». Intentó crear una vaga amenaza, pero el acto de sacar el arma lo dijo todo. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Olivia sintió un escalofrío en la espalda. El peligro era inminente, pero en lugar de entrar en pánico, su mente entrenada aceleró el paso. Evaluó la situación. Callahan estaba fuera de control. Sus acciones eran imprudentes e ilegales, pero tenía un arma. No podía enfrentarlo directamente. Necesitaba otra solución, una solución más inteligente, una que utilizara recursos que este policía corrupto jamás esperó. Mantuvo la mirada fija en Callahan, sin mostrar ningún temor que pudiera envalentonarlo. Y entonces tomó una decisión audaz, para total asombro de Mark Callahan, quien esperaba ver el terror absoluto en el rostro de la mujer negra que despreciaba. Olivia Vance hizo algo completamente inesperado. No lloró, no suplicó, no se desplomó. En cambio, lentamente, con mucha calma, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Callahan frunció el ceño y dejó caer un poco el arma en su mano, confundido. «¿Qué? ¿Qué haces?», balbuceó, intentando mantener la voz firme pero vacilante.
No me hagas bromas. ¿Vas a sacar el arma? Te disparo ahora mismo. Pero Olivia no tenía intención de coger un arma. Sacó su teléfono. Su pulgar recorrió la pantalla táctil, abriendo sus contactos y seleccionando un número guardado con el simple nombre de David M. Su mirada no se apartó del rostro pálido de Callahan. Una mirada fría, profunda, insondable. Se llevó el teléfono al oído. El timbre resonó en la atmósfera tensa. Callahan tragó saliva. La pistola le temblaba en la mano. Empezaba a sentir que algo iba muy mal. David. La voz de Olivia era sorprendentemente tranquila, con un ligero toque de urgencia, suficiente para que la persona al otro lado la percibiera. Soy Olivia Vance. Hizo hincapié en su apellido. Un nombre que quizá no le significara mucho a Callahan, pero que tenía un significado especial para la persona a la que llamaba. Continuó con la mirada fija en Callahan, que empezaba a sudar. Disculpe la molestia el fin de semana, pero estoy en mi nuevo hogar. Sí. Oak Street, 12, Oakwood Hills. Tengo un problema serio con uno de sus oficiales. Echó un vistazo rápido a la placa con el nombre de Callahan en el pecho y la leyó en voz alta. Se llama Mark Callahan. Número de serie, 347. Entonces bajó la voz drásticamente, pero lo suficientemente fuerte como para que Callahan oyera cada palabra. El agente Callahan me está apuntando con una pistola justo enfrente de mi casa. Hizo una pausa como para darles tiempo a la persona al otro lado de la línea y a Callahan para digerir la impactante información. ¿El motivo? Al parecer, quiere que pague una especie de cuota de protección vecinal que él mismo impuso. Las palabras de Olivia fueron como martillazos en la mente de Mark Callahan. ¿David? ¿Quién era David? ¿El sheriff? Imposible. El Vance. El nombre le sonaba, y entonces, mientras leía su número de placa y le describía sus acciones al David, una verdad aterradora cruzó por su mente. David Miller. El sheriff David Miller. Conocía al sheriff, y esta mujer, Olivia Vance, subdirectora del FBI. Recordaba haber visto su foto en el boletín interno o en una conferencia de prensa. ¡Caramba! ¿Qué ha hecho? Simplemente exigió dinero por protección. Insultó y, lo peor de todo, apuntó con un arma a un subdirector del FBI que sí conocía y llamó directamente a su jefe. Callahan estaba pálido como la tiza. El arma que sostenía cayó al suelo de ladrillo del jardín delantero. Se tambaleó. Sus rodillas temblaban con tanta fuerza que amenazaban con derrumbarse. La arrogancia, la petulancia, el racismo. Todo se desvaneció en un instante, reemplazado por un terror absoluto, un miedo que se apoderó de todo su ser. Espera, por favor, tartamudeó Callahan con la voz quebrada, suplicante. Casi se arrodilló ante Olivia. Tú, Vance. ¿De verdad es la subdirectora Olivia Vance? Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Dios mío, no. No puede ser. Por favor, es solo un terrible malentendido, una broma estúpida. Estoy estresado. No lo decía en serio. ¿En serio? Juntó las manos y suplicó con la voz llena de desesperación. Por favor, cuelgue. Por favor, cuelgue. No le digas nada al jefe. Lo siento muchísimo. Por favor, perdóname. Esta vez. No me arruines la vida. Tengo esposa e hijos. Por favor. El colapso total de Callahan, su absoluta cobardía, quedó en evidencia. El hombre que había estado amenazando con tanta fiereza un momento antes, estaba ahora de rodillas, suplicando como un mendigo. Olivia lo miró fríamente, sin compasión. No colgó. Ella solo escuchó su súplica tardía y esperó. Esperó a que se hiciera justicia. Menos de 5 minutos después de la fatídica llamada de Olivia, la familiar sirena de un coche de policía sonó a lo lejos, cada vez más cerca y con más urgencia. El sonido fue como una sentencia de muerte para Mark Callahan.
haciéndolo temblar y desesperar aún más. 2 patrullas y una camioneta negra sin distintivos se detuvieron frente al número 12 de Oak Street, con sus luces rojas y azules destellando, rompiendo la tranquilidad del barrio suburbano. La puerta de la camioneta se abrió y salió el sheriff David Miller. Iba vestido de civil, pero aún irradiaba la autoridad y la decisión de un líder. Su rostro reflejaba solemnidad y preocupación mientras observaba la escena. Su amiga de toda la vida, la subdirectora del FBI Olivia Vance, permanecía tranquila frente a la casa mientras su agente Mark Callahan se encontraba casi desmayado, pálido y con la ropa desaliñada. El arma de Callahan seguía tirada en el suelo de baldosas. David Miller no perdió el tiempo. Caminó directo hacia Callahan, con la mirada clavada en su subordinado. No necesitó preguntar mucho. La breve pero informativa llamada de Olivia y el lamentable estado de Callahan lo decían todo. Callahan. La voz de David Miller resonó profunda y acerada por encima de las sirenas inmóviles. Explícame qué demonios está pasando aquí. Callahan se levantó de un salto, balbuceando buscando una explicación, atribuyéndolo a un malentendido, al estrés laboral, a una broma dicha en el calor del momento. Pero David Miller no tenía tiempo ni paciencia para esas excusas. Lo interrumpió con firmeza. «¡Basta, idiota!», gritó Miller. «Dame la placa de tu arma y la radio ahora mismo». Su voz no opuso resistencia. «Queda suspendido indefinidamente, con efecto inmediato, a la espera del resultado de la investigación. Ahora, súbete a esa patrulla», señaló uno de los 2 coches patrulla que acababan de llegar, donde 2 agentes más estaban listos para escoltar a Callahan. Mark Callahan supo que todo había terminado. No había vuelta atrás. Se desabrochó el cinturón de herramientas, temblando y humillado, y entregó su arma, placa y radio. No se atrevió a mirar al sheriff ni a Olivia a la cara. Simplemente murmuró sus órdenes, y otros 2 oficiales lo condujeron en un silencio denso hasta el coche patrulla. El coche arrancó a toda velocidad, llevándose al agente recién detenido, expulsado del lugar de los hechos. Después de perder de vista el coche de Callahan, Miller se giró para encarar a Olivia. Su expresión severa se suavizó, reemplazada por culpa, vergüenza e incluso ira por el comportamiento de sus subordinados. «Olivia», comenzó en voz baja. «De verdad que no sé cómo expresar mis disculpas. Lo que uno de mis oficiales te hizo pasar en tu propia casa fue inaceptable. Las acciones de Callahan son una mancha, una vergüenza para todo el departamento de policía de Oakwood Hills». Olivia miró a su vieja amiga y asintió. Su compostura profesional seguía intacta, pero había un atisbo de cansancio y profunda decepción en sus ojos. «Gracias por venir tan rápido, David. Sabía que no lo dejarías pasar». «Para nada», dijo Miller con voz decidida. «Supervisaré personalmente la investigación interna. No habrá piedad ni encubrimiento. Te aseguro que rendirá cuentas. No merece volver a vestir este uniforme». Miró a su alrededor. Algunos vecinos curiosos habían empezado a asomarse por las ventanas o a observar desde lejos. ¿Quiere entrar? Haré que alguien asegure la escena y recoja el arma como prueba. ¿Necesita algo más? No, estoy bien, respondió Olivia. Solo necesito un momento de tranquilidad, pero le haré una declaración formal cuando la necesite. Lo entiendo. Miller asintió. Descanse un poco, me pondré en contacto pronto. Indicó a los agentes restantes que comenzaran a asegurar la escena y a recopilar pruebas, y luego regresó a su coche, furioso y decidido a limpiar su cuerpo policial. Esta sería una lección costosa. La investigación interna sobre la mala conducta de Mark Callahan se llevó a cabo con rapidez y seriedad, bajo la dirección y supervisión directa del jefe David Miller, quien estaba decidido a convertir este vergonzoso incidente en una oportunidad para limpiar el cuerpo policial y enviar un mensaje contundente de que la corrupción, el abuso de poder y el racismo no serán. El testimonio detallado y completo de la subdirectora del FBI, Olivia Vance,
como víctima y testigo presencial, sentó una base sólida para la investigación. Ofreció un relato claro y coherente de todo el episodio, desde el encuentro inicial y las falsas exigencias de protección, hasta la escalada de insultos racistas, que culminó con el momento en que Callahan sacó un arma. Su credibilidad y experiencia como alto funcionario del FBI otorgaron a su testimonio un peso especial. Al ser confrontado por los investigadores de asuntos internos, Mark Callahan no pudo negar sus acciones. Inicialmente, intentó desviar la atención, atribuyéndolo a un malentendido y al estrés. Pero al enfrentarse al testimonio de Olivia y a la posibilidad de otras pruebas, como las cámaras de seguridad del vecindario, las huellas dactilares en el arma, etc., se vio obligado a admitir casi toda la verdad, aunque intentó restarle importancia a la gravedad. Admitió haber exigido dinero, haber usado lenguaje inapropiado y haber sacado un arma, pero insistió en que fue solo un acto de miedo en el calor del momento y que no tenía intención de dañar a nadie. Sin embargo, esa excusa no es válida. El acto de sacar un arma y apuntar a un ciudadano, independientemente de si se dispara o no, constituye una grave violación de las normas sobre el uso de la fuerza y una clara amenaza. El historial laboral de Callahan también fue revisado a fondo. Los resultados mostraron que, si bien no se habían presentado incidentes tan graves como este, sí se habían presentado varias quejas ciudadanas sobre su actitud arrogante, lenguaje inapropiado y señales de discriminación. Lamentablemente, estas quejas no se habían gestionado a fondo o se habían ignorado, posiblemente debido en parte a la deferencia o la falta de supervisión del sistema anterior. El incidente de Olivia Vance expuso no solo la mala conducta de una persona, sino también posibles lagunas en la gestión. Con pruebas y testimonios irrefutables, la conclusión de la investigación interna es clara. Mark Callahan cometió una serie de graves infracciones. Entre ellas, abuso de poder para extorsionar, uso de palabras y acciones racistas, insultos a los ciudadanos, uso ilegal de la fuerza, amenaza con un arma y una grave violación de la ética profesional policial. Inmediatamente después de la investigación, el jefe David Miller firmó la orden de despedir a Mark Callahan del Departamento de Policía de Oakwood Hills. Sus 15 años de carrera en el departamento terminaron en desgracia. Pero la historia no termina ahí. Al comprender la gravedad del caso, especialmente el uso de un arma para amenazar y el elemento de extorsión con pretexto de la ley, David Miller entregó todo el expediente a la fiscalía. Tras revisarlo, la fiscalía determinó que las acciones de Callahan constituyeron un delito penal y decidió procesarlo. Mark Callahan está acusado de varios delitos graves estatales, incluyendo extorsión con pretexto de la ley, aprovecharse de su posición policial para exigir protección, agresión en segundo grado con arma mortal, sacar un arma y apuntarle a Olivia se considera agresión, con agravantes, amenazas terroristas y amenazas de daño o lesiones a Olivia, mala conducta oficial, abuso de poder para cometer actos ilegales. El exoficial Mark Callahan ahora enfrenta la justicia no solo como un hombre deshonrado, sino como acusado penalmente. El juicio del exoficial de policía Mark Callahan se llevó a cabo unos meses después y atrajo la atención local. La imagen de un policía que supuestamente debía proteger a la gente usando su uniforme y arma para extorsionar, insultar y amenazar a una mujer negra que acababa de mudarse al barrio causó indignación. En el tribunal, Callahan lucía demacrado y había perdido toda su bravuconería anterior. Ante la abrumadora evidencia, incluyendo el testimonio detallado y fidedigno de la subdirectora del FBI, Olivia Vance, y sus propias admisiones durante la investigación interna, tenía pocas posibilidades de presentar una defensa convincente. Los abogados de Callahan intentaron atribuir el hecho a la presión laboral, un error momentáneo, y pidieron clemencia, pero la gravedad del delito era innegable. Olivia Vance, a pesar de su apretada agenda, se dio tiempo para comparecer y testificar ante el tribunal. Presentó su caso con calma y profesionalismo, sin ninguna animosidad personal, centrándose en describir los hechos y la violación de la ley por parte del acusado. Su presencia y testimonio consolidaron el caso de la fiscalía.
Tras un breve juicio, el jurado emitió rápidamente un veredicto. Mark Callahan fue declarado culpable de todos los cargos principales que se le imputaban. En la audiencia de sentencia, el juez presidente tuvo duras palabras para el expolicía. Subrayó que las acciones de Callahan no solo constituyeron un insulto a la víctima, sino también una flagrante traición al juramento de honor del agente de policía, lo que socavó gravemente la confianza pública en las fuerzas del orden. Condenó específicamente el racismo y el flagrante abuso de poder del acusado. No hay lugar para la discriminación ni la corrupción entre quienes tienen la responsabilidad de hacer justicia. El juez declaró que apuntar con un arma a un ciudadano desarmado, motivado por la codicia y el prejuicio, es despreciable e intolerable. Dada la gravedad de los cargos, en particular el uso de un arma para intimidar y la extorsión sistemática, el juez Mark Callahan fue condenado a 6 años de prisión, una sentencia que envía un mensaje claro de que nadie, incluida la policía, está por encima de la ley. Mark Callahan quedó devastado al escuchar el veredicto. Su sueño de una vida cómoda en un barrio adinerado, donde había asumido el poder absoluto, se había hecho añicos. Ahora se enfrentaba a las rejas de la prisión, pagando el precio de sus actos estúpidos y crueles. Una tarde de fin de semana, semanas después del juicio, Olivia Vance estaba en el porche de su casa, con una taza de té en la mano, contemplando el tranquilo barrio de Oakwood Hills. Todo parecía normal de nuevo. La casa era verdaderamente suya ahora. Ya no estaba envuelta en la sombra de la intimidación ni la discriminación. Se había hecho justicia, pero no sentía alegría ni euforia. Solo una fugaz sensación de alivio, mezclada con una sensación de agotamiento y un toque de tristeza. Sabía que su caso se había resuelto con tanta rapidez y rigor, en gran parte gracias a su puesto como subdirectora del FBI y a su relación personal con el sheriff David Miller. Si hubiera sido solo Olivia Vance, una mujer negra recién llegada, Callahan habría recibido un castigo tan apropiado, o se habría ignorado, minimizado el caso y ella habría seguido viviendo con miedo, o se habría visto obligada a irse. Esa pregunta la hizo comprender una dura verdad. La injusticia y la discriminación persisten, incluso en lugares que parecen civilizados y seguros. La lucha contra esto no solo se libra en el ámbito legal o en grandes campañas, sino que también existe en cada rincón de la vida cotidiana. Respiró hondo, oliendo las flores del jardín. El incidente, aunque indeseado, se convirtió en un poderoso recordatorio de por qué eligió el camino de la policía, por qué se esforzó tanto para llegar a su puesto actual. Era luchar por la justicia, por la igualdad, por el derecho de todas las personas, sin importar su color de piel o condición, a vivir con seguridad y respeto. La mirada de Olivia se tornó decidida. No permitiría que esta terrible experiencia la quebrara ni la hiciera perder la fe. Al contrario, solo la fortalecería. Continuaría su trabajo en el FBI con renovada determinación, siempre consciente de su responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad mejor, incluso en las acciones más pequeñas del día a día. La verdadera paz no solo proviene de vivir en un buen barrio, sino también de saber que estás haciendo todo lo posible por luchar por lo que es correcto. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias significativas, porque mañana tendremos otra historia significativa para ti.